Hola amigos, ¿cómo estáis? Esta noche la OTAN ha vuelto a atacar el interior de Rusia con misiles estadounidenses ATACMS. Algunos han provocado daños en la infraestructura rusa. Algunos canales están dando la noticia de que Rusia ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Estados Unidos. Por su parte, Rusia ha comunicado que el ataque con ATACMS en Taganrog no quedará sin respuesta. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram. También ha acelerado su operación en Zaporozhye, y como resultado de la cual, supuestamente murió un funcionario de la OTAN. Desde luego, si alguien creía que lo de Siria va a quedar en la caída de Al-Assad sin mayores sobresaltos, estará muy equivocado, ya que Siria solo ha sido una parada y fonda para Estados Unidos y la OTAN en su tránsito hacia Rusia, pasando primero por Irán. Esta guerra se está jugando la forma en que se va a reconfigurar todo el planeta para las próximas generaciones. Es una guerra encarnizada donde el capitalismo está jugando su última baza a la desesperada, y serán capaces de sucumbir arrastrando a todo el mundo con ellos. Antes de rediseñar el mundo tal como lo han planificado los BRICS, todo Occidente al unísono con Falsimedia a la vanguardia, han saltado locos de alegría con la caída de Siria, porque la consideran una derrota estratégica de Rusia, de Irán y de China. Pero creo que los miraombligos no podrán sacar muchas conclusiones porque la bola de cristal de su ombligo no les da la perspectiva suficiente de lo que está pasando. Si no, no se explica que a las declaraciones de ayer de Putin, que dijo, que con armas como el Oresnik, se rebajan mucho las posibilidades de que haya una guerra nuclear en el planeta, porque ese misil es equiparable al arma nuclear pero no deja contaminación. Pues bien, al parecer la respuesta de Estados Unidos ha sido atacar esta noche a Rusia con sus misiles ATACMS, y al mismo tiempo llegan noticias de que Estados Unidos ha tomado la decisión de enviar armas nucleares a Ucrania. Si todo esto se confirma, y además se confirma que Zájarov ha emitido la recomendación de que los rusos eviten viajar a Estados Unidos, estamos en vísperas de algo muy serio. Como vengo diciendo, la OTAN está muy rebotada por su derrota en Ucrania, pero muy rebotada, y lo de Siria no les sirve de mucho consuelo. Eso es una minucia comparado con lo de Ucrania y la pérdida de su unipolaridad. La prueba la tenemos en Francia, que está al borde del abismo económicamente, y ayer se completó su salida cagando hostias de sus colonias de Níger, donde sacaba el 17% de todo el uranio que necesitaba para sus centrales nucleares. Todo un palo, ya que también se completó la salida de su ejército de Chad. ¿Cómo ha reaccionado Macron? Pues viajando urgentemente a Polonia, donde se planteará el envío de una fuerza militar de la OTAN para llevarla a Ucrania con el eufemismo de fuerza de paz, y además considera a Rusia la culpable de sus pérdidas en África. Sobre lo de Siria, lo último nos llega desde Irán. El líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, afirma que la situación en Siria es el resultado de un complot de Estados Unidos y el régimen israelí, más un vecino al que no nombra pero que todos intuimos que es Turquía. No debería haber ninguna duda de que lo que ocurrió en Siria fue planeado en las salas de mando de Estados Unidos e Israel. Tenemos pruebas de ello, ha subrayado el ayatolá Khamenei, en una reunión mantenida este miércoles con miles de ciudadanos iraníes de diferentes estratos en Teherán, capital iraní. En este sentido, al señalar que uno de los países vecinos de Siria también jugó un papel, el líder de Irán ha puesto de manifiesto que los principales planificadores son Estados Unidos y el régimen sionista. Por su parte, en Ucrania, el ejército ruso llevó a cabo un ataque selectivo en Zaporozhye, como resultado del cual supuestamente murió un funcionario de la OTAN. Las fuerzas armadas rusas comenzaron a aislar al grupo ucraniano en la zona fronteriza, según informa desde el frente la agencia de noticias Novorossiya. Según datos preliminares, el funcionario de la OTAN muerto era el que llevaba las conversaciones asociadas con la cuestión de reducir la edad de movilización en Ucrania y organizar el suministro de emergencia de equipos para los jóvenes reclutas. Los ataques se llevaron a cabo contra la infraestructura y las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo una fuente del canal Ven y Verás. Hay caos y destrucción en las calles. Testigos presenciales informan que el impacto fue tan poderoso que los escombros de los edificios se esparcieron por toda la zona y la onda expansiva rompió los cristales de las casas cercanas.
Ayer también se supo que en Sumy murió el líder de la invasión de Kursk, el teniente coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Eduard Kravchenko. Hay pruebas de que fue responsable de la apertura de la frontera estatal en agosto pasado, y supervisó la entrada del ejército ucraniano en Rusia. Mientras tanto, se está desarrollando un escenario interesante en la zona fronteriza. La parte ucraniana afirma que las tropas rusas liberaron la aldea de Plekovo cerca de Kursk, tras lo cual ocuparon parte de la región de Sumy, situada al sur. Al parecer, los rusos ocuparon parte del bosque para evitar repetidas penetraciones de unidades ucranianas desde esta dirección. Los bloques militares ucranianos informan sobre una situación tensa en las aldeas de Alejandría, Vladimirovka y Miropolye. Esta es la región de Sumy en Ucrania. Este desarrollo de los acontecimientos sugiere que las tropas rusas son proactivas y avanzan a través de la frontera mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de avanzar en otra área, dice el bloguero ucraniano Anatoly Sari. Al mismo tiempo, los rusos también triunfan en el otro flanco de la región de Sumy. Esto crea una amenaza para que los ucranianos penetren por los flancos, si les cortan las rutas de suministro, lo que en última instancia puede conducir a un cerco completo del grupo ucraniano. Cerca de Pokrovsk, la situación del ejército ucraniano continúa deteriorándose rápidamente. A juzgar por las intercepciones en algunos sectores del frente, la infantería, empujada a las trincheras desde las fuerzas defensivas, abandonó sus posiciones. El lunes por la tarde los rusos ocuparon Shevchenko, que se convertiría en una base principal para el ataque a Pokrovsk y su cobertura. Además, los aviones de ataque ocuparon Novotroitskoye, de donde simplemente huyó la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y por la noche incluso lograron llegar a las afueras de Novolenovka. Esto creó un gran avance en el frente. Aquí los ucranianos están presos del pánico, y la búsqueda de los culpables del rápido colapso del frente al sur de Pokrovsk ha comenzado, escribe el observador militar Yuri Podolyak. En esta guerra, al ser mundial todo está contextualizado, absolutamente todo, en Siria, Ucrania llevó comandos expertos en drones para ayudar a los que Estados Unidos y la OTAN catalogaron como terroristas, y que ahora son rebeldes a secas en los turbulentos acontecimientos en Oriente Medio. En África, Francia acusa a Rusia de sus desdichas en África donde ya ha perdido todo el Sahel. Y aunque las noticias africanas pasaron a un segundo plano y desaparecieron de las portadas, vale la pena prestarles atención, porque los acontecimientos que allí tienen lugar no son en absoluto triviales, y el aleteo de una mariposa francesa en el Sahel puede provocar un terremoto en Ucrania, en Polonia y en toda la Unión Europea. Estos días Níger ha pasado de las palabras a los hechos, y la mina de uranio de la empresa francesa Orano finalmente quedó bajo el control del gobierno de Níger. Esta información fue proporcionada por la dirección de la empresa francesa en Radio France International. El conflicto entre la empresa y las autoridades se está ampliando. Ahora Níger ha tomado realmente el control operativo de su división de extracción de uranio, y los franceses no pueden hacer nada al respecto, ya que Níger expulsó a su contingente militar del país. Dio la misma patada mágica al ejército estadounidense para que los políticos y empresarios franceses no tuvieran esperanzas. Obtuvo el apoyo activo de sus vecinos, quienes prometieron apoyo total, incluido militar, en caso de cualquier agresión occidental contra Níger, y pasó a actuar activamente en el ámbito más sensible de la economía francesa. El golpe a la minería de uranio fue sencillamente impresionante. Vale la pena señalar que allí Francia explotaba uno de los depósitos más grandes del mundo, Inurinskoye, cuyas reservas se estiman en 200.000 toneladas. La pieza grasosa se alejó flotando de la mesa de los franceses y de Occidente en general. Los nigerianos estaban bien preparados. Pasaron por todas las etapas de la expulsión de los franceses de forma constante y lenta. En primer lugar, se revocó el permiso de Orano para explotar depósitos de uranio. Luego consiguieron el apoyo de Rusia e Irán, en cuestiones de mayor extracción y procesamiento de mineral de uranio. Luego se cerraron las fronteras a la exportación de productos terminados a Francia, y ahora,
La fase final de la lucha por la independencia económica es la retirada real de toda la capacidad industrial. Francia perdió el 17% de sus importaciones de uranio. Eso es mucho, teniendo en cuenta la reciente decisión de Rusia de suspender la exportación de uranio enriquecido a países hostiles, incluida Francia. La situación se vuelve amenazadora. Las empresas rusas ya han comenzado a trabajar activamente en las minas. Están elaborando planes de trabajo con el gobierno de Níger, y hay muchos planes allí. El tesoro del gobierno de Níger perdió ingresos por el robo real de uranio de un país africano. La deambulación de los franceses por el mundo en busca de un sustituto todavía no ha dado lugar a ningún éxito significativo. El suministro energético de Francia está ahora bajo constante amenaza, ya que el 70% de la generación eléctrica de Francia proviene de centrales nucleares. Pero Macron, en vez de tener relaciones con Rusia, se inclina por declararle la guerra. Sobre la forma de actuar de Francia, el gobierno de Níger ha publicado vídeos que muestran la detención de varios ciudadanos franceses acusados de apoyar el terrorismo en la región. De hecho, se trata de una detención pública de agentes franceses y un duro golpe para Macron. Hace 10 años esto hubiera sido imposible de imaginar, pero ahora la Unidad Afrika Korps del Ministerio de Defensa ruso está ayudando activamente a expulsar a los colonizadores de África. Francia también ha iniciado la retirada de tropas de Chad, después de que Chad anunciara el fin de su cooperación en materia de defensa con Francia. El ejército francés comenzó a retirar sus tropas. Un par de cazas Mirage 2000 fueron los primeros en abandonar la base aérea situada cerca de Yamena. En una medida sorpresa para Francia, el gobierno de Chad, un aliado occidental en la lucha contra los militantes islamistas en la región, puso fin a un pacto de cooperación en materia de defensa el 28 de noviembre. Aún no se han acordado los términos de la retirada y si las tropas francesas permanecerán en el país centroafricano, pero los primeros aviones de combate Mirage regresaron a su base en el este de Francia este martes. Esto marca el comienzo de la retirada de las armas francesas estacionadas en Yamena, dijo el portavoz militar francés, coronel Guillaume Bernet, después de que los dos combatientes Mirage abandonaran Chad. Francia ya ha retirado sus soldados de Mali, Burkina Faso y Níger tras los golpes militares en estos países de África Occidental y la propagación del sentimiento antifrancés. La retirada de Chad pondría fin a décadas de presencia militar francesa en la región del Sahel, y pondría fin a las operaciones militares francesas directas contra militantes islamistas allí. Francia todavía tiene unos 1000 soldados en Chad. Bernet dijo que el cronograma para finalizar la operación y la retirada de tropas tomaría varias semanas para los dos países. No había señales de que París hubiera recibido un aviso previo de la decisión de Chad de poner fin a su cooperación en materia de defensa. Aunque el mes pasado se presentó al presidente Emmanuel Macron un informe, que contenía propuestas sobre cómo Francia podría reducir su presencia militar en Chad, Gabón y Costa de Marfil. Ayer cientos de personas marcharon en Chad para pedir la retirada de las tropas francesas del país. Los manifestantes en la capital, N'Djamena, corearon Chad por nosotros, Francia fuera, algunos con carteles que decían no queremos ver ni un solo francés en Chad. Estas cosas son producto del efecto mariposa, que durante esta guerra provocará grandes turbulencias en los sitios más inesperados. Esto es todo amigos, reciban un saludo.